Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo tras ser bautizado. En este paisaje salvaje se encuentra cara a cara con Satanás, el tentador. El enemigo de Dios ofrece a Jesús todas las riquezas, los placeres y la fama del mundo. El Mesías, Hijo del Bendito, da la espalda a la maligna oferta. La tierra entera, que ha caído en pecado, destrucción y barbarie, se ha convertido en el reino visceral del maligno. Por su parte, Jesús viene para reconciliar a la creación con el Padre. El reinado de la muerte, con Satanás a la cabeza, tiene sus días contados. Las enfermedades, los padecimientos incurables y el miedo que surge gracias a la violencia y a la muerte son destruidos por la acción gloriosa del reino celestial. La palabra griega empleada para demonio es daimón. Esta proviene de la raíz dai, que significa lo que divide. Es claro que este significado se mantiene a lo largo de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Las fuerzas demoníacas ejercen violencia física, mental y espiritual sobre los seres humanos, conduciéndolos hasta el abismo de la desesperación, la locura y la muerte. Esta palabra daimón en griego también sirve como sinónimo para Dios o divinidad. Como veremos, el poseído, que está bajo el control de una fuerza diabólica, era capaz de cosas sobrehumanas. Por otro lado, tenemos a Satanás, el adversario. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo Jesús. La soberbia lo consumió, deseando el trono del Altísimo, y su caída fue el precio de su orgullo desmedido. Los evangelios sinópticos nos brindan algunas características sobre los demonios y las posesiones demoníacas. Los demonios atormentan a las personas y les causan desgracia. Cuando un ser humano es poseído por uno de estos malignos seres, presenta algunos síntomas. Ya no tiene control sobre sí mismo, pues una fuerza espiritual toma el mando de su cuerpo y su voluntad. Exhibe comportamientos erráticos, violentos y antisociales, acompañados por una fuerza descomunal. Son víctimas de convulsiones, ataques epilépticos y tienden a herirse a sí mismos. Los demonios a veces gritan con voz fuerte y chillona y hablan de forma coherente o incoherente, posiblemente en un idioma desconocido. Algunos confiesan nombres distintos al de la persona poseída. Ahora, considero que el rasgo más importante es que los demonios sienten repulsión y miedo ante la figura de Jesucristo. Al final, el Señor siempre los somete. El teólogo R.A. Cole indica que cosas como el sufrimiento y las enfermedades son vistas en el contexto de Jesús como obras diabólicas. Este estudioso señala que los judíos pensaban que tanto la muerte como el dolor eran fruto del pecado, la desobediencia del hombre y la caída en desgracia tras enemistarse con Dios. En sus propias palabras dice: toda enfermedad se ve, a la larga, como la manifestación externa de la presencia y actividad satánica en la tierra, y las formas extremas que involucran desorden mental y o tendencias autodestructivas se consideran peculiarmente debidas a la influencia demoníaca, ya que la mente no es libre para servir a Dios. Los exorcismos practicados por Jesús no son hechos aislados que ocurren de manera fortuita, sino que están enmarcados dentro de la gran labor mesiánica de mostrar a todos la llegada inminente del reino de Dios. Jesús, con este tipo de actos, enseñaba que el día de Yahvé estaba a la vuelta de la esquina. La misericordia del Padre y el comienzo de la era mesiánica se habían convertido en realidades palpables. Beasley Murray afirma inequívocamente:
los exorcismos de Jesús muestran que el gobierno escatológico de Dios está presente entre los hombres en y a través de Jesús. Ridderbos escribe en el mismo sentido: la expulsión de los demonios demuestra la victoria sobre el diablo obtenida por Jesús y por tanto la irrupción del reino de los cielos. Jesús mismo en Mateo 28, y esto lo podemos confrontar en Lucas 11, nos informa que si Él saca demonios utilizando el Espíritu de Dios, es porque el reino ya se encuentra entre nosotros. En este orden de ideas, los evangelios sinópticos nos insisten en que si el orden de la creación fue corrompido, atrofiado y dañado por la acción de la maldad, la rebeldía y la desobediencia a Dios, Jesús iba a devolver a todo el cosmos a su plan original, en donde se puede vivir en armonía con la ley divina, sujetándose a los mandatos del Padre. Jesús practica su primer exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm, tal y como lo atestiguan Lucas y Marcos. Los judíos de la época de Jesús ya conocían sobre exorcismos. En el libro de Tobías, escrito hacia el siglo III a.C., se nos narra cómo el arcángel Rafael da instrucciones a Tobías para espantar al demonio Asmodeo a través del olor del hígado y el corazón quemados de un pez. Flavio Josefo, por su parte, en su obra Antigüedades, menciona el exorcismo como una práctica antigua y vigente en su época. Relata que Salomón tenía poderes exorcistas y había dejado instrucciones para realizar exorcismos, lo que muestra la continuidad de esta tradición. Josefo describe a Eleazar, un exorcista contemporáneo, a quien vio expulsar demonios usando olores y encantamientos atribuidos a Salomón. Para Josefo, esta práctica formaba parte del marco cultural y teológico judío desde hacía siglos y seguía vigente en el siglo I, destacando su importancia y permanencia en la sociedad judía de la época de Jesús. También se habla de otro tipo de prácticas exorcistas ejecutadas por los fariseos, en donde se invocaban los nombres de los ángeles y los patriarcas. Los exorcismos practicados por Jesús son diferentes. Jesús se rehúsa al uso de encantamientos, talismanes, esencias y cosas que puedan rayar con prácticas brujeriles. El poder del Hijo de Dios aparece como algo estrictamente espiritual. Veamos lo que dice Tamayo al respecto. Era opinión común en el judaísmo que al final de los tiempos Satán sería encadenado y derrotado. Los testimonios al respecto abundan en la literatura judía. En los últimos días leemos en el testamento de Leví: el Mesías sacerdotal atará a Belial y dará poder a sus hijos para pisotear a los malos espíritus. En la sección apocalíptica del testamento de Moisés se habla del fin del mundo. Se afirma que entonces el diablo tendrá su fin. El primer libro de Enoc se mueve en la misma dirección. Dice textualmente: y dijo el Señor a Rafael: encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla, y hende el desierto que hay en Dudael y arrójalo ahí. Los exorcismos de Jesús, veremos, se dan porque Él realmente muestra a través de sí toda la fuerza del Padre. Los demonios le temen por eso. El endemoniado de Gerasa es un caso digno de ser estudiado. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Los demonios lo obligaban a vagar a través de las tumbas. Nunca ningún espíritu limpio frecuentaría el lugar de los muertos. Se consideraba que estos demonios inmundos eran las almas inquietas de hombres malvados que habían muerto, y por eso eran tan a menudo feroces e indomables.
de tal manera que las víctimas de su opresión debían ser atadas con cadenas. Esta legión de demonios no puede resistir al Mesías. Se mudaron a unos cerdos que cayeron por el abismo hacia el mar. Jesús se encarga de otras labores de exorcismo, como la de la hija de la mujer sirio-fenicia y el chico epiléptico. Asimismo, se defiende contra los sabios judíos que lo acusan de practicar sus exorcismos gracias al poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Los evangelios sinópticos narran la respuesta aterradora y contundente de Jesús cuando lo acusaron de estar ligado al príncipe de las tinieblas, Belcebú, sugiriendo que su poder sobre los demonios provenía de Satanás mismo. En Nazaret, su propia familia lo consideró loco, poseído, y los escribas de Jerusalén se sumaron al juicio, viendo en sus exorcismos una complicidad con el mal. Jesús sereno ofreció una réplica simple, pero devastadora. El mal jamás se destruiría a sí mismo. Un reino dividido no puede sostenerse. El dominio oscuro de Satanás aún florecía, pero Jesús, con una autoridad que emanaba del poder divino, anunciaba el colapso inevitable de ese reino, preludio del reino de Dios. Los evangelios sinópticos nos comenta que había demonios de ceguera y mudez, espíritus que arrancaban la voz y la vista de sus víctimas, pero algunos eran aún más terribles. Eran muy violentos, arrastraban a sus presas al abismo de la locura. Un padre desesperado clamaba a Jesús, pues su hijo, poseído por un espíritu mudo, era lanzado al suelo, desgarrado, con espuma en la boca y el cuerpo consumido por el tormento. Había demonios de fiebre que abrazaban cuerpos como el de la suegra de Simón, y espíritus de enfermedad que mantenían a las almas encorvadas y quebradas durante años. Para Lucas, incluso la fiebre y el reumatismo eran manifestaciones del mal. Enfermedades y posesiones se entrelazaban en los cuerpos malditos. Y para Mateo, la epilepsia y la locura no eran más que la oscura sombra del diablo que se cernía sobre los caídos. Se nos relata que Jesús dio autoridad a sus discípulos sobre serpientes, alacranes y todo el reino del mal. Así, el seguidor de Jesús puede suscribirse a las dinámicas del reino del Padre y él mismo ejecutar exorcismos de carácter carismático, siempre atendiendo a la voluntad de Dios. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.